Hay lugares olvidados por el mundo, y a veces la arena termina ocultando secretos que jamás debieron ser encontrados. Imagina una tormenta de polvo que se levanta sin aviso, un eco metálico que vibra bajo la presión del viento y, entre la niebla de arena, el logo del archivo del desierto que aparece como una señal que nadie pidió. Esa sensación de aislamiento, ese susurro de misterio, es lo que hoy vamos a desentrañar. Hoy nos adentramos en una historia que parece sacada de una película de ciencia ficción. Un avión abandonado en medio de la nada, sin registro oficial, rodeado de enigmas que desafían la lógica. Lo que descubriremos no solo cambiará la forma en que vemos el desierto, sino que también nos hará cuestionar cuánto de lo que creemos conocer está realmente escondido bajo la arena. Todo comienza en 2002, cuando un usuario anónimo sube a un foro de aviones desaparecidos una fotografía borrosa, apenas visible, de lo que parece ser una estructura metálica enterrada entre dunas. La imagen estaba pixelada, los bordes desvanecidos, pero había algo que llamó la atención de la comunidad. En la esquina inferior derecha aparecían unas coordenadas que parpadeaban con un leve glitch, como si el propio archivo intentara resistirse a ser leído. En cuestión de horas la publicación desapareció, borrada del hilo como si nunca hubiera existido. Sin embargo, alguien logró capturar una captura de pantalla antes de que el contenido se desvaneciera, preservando esas coordenadas incompletas que apuntaban a un punto remoto del desierto de Atacama. La pista quedó flotando en la red, una señal tan tenue que solo los más curiosos pudieron seguirla. La pantalla mostraba una serie de números que empezaban con 7.8, seguidos de una latitud que terminaba en 5, pero la longitud estaba truncada, dejando un vacío que invitaba a la imaginación. Fue entonces cuando un pequeño grupo de investigadores decidió no dejar que esa información se perdiera en la inmensidad del ciberespacio. Con la ayuda de mapas antiguos y un software de reconstrucción, lograron interpolar la ubicación aproximada y marcarla en un mapa digital, creando una ruta que llevaba directamente al corazón del desierto, a un lugar donde la señal de radio se vuelve inexistente y el horizonte se funde con la arena. La decisión fue clara: si alguien había dejado allí una evidencia, debía ser vista. Así, nos preparamos para el viaje, cargando un Jeep 4x4, una radio que pronto se quedaría muda y una linterna que sería nuestra única compañía cuando la oscuridad se cerniera sobre el metal oxidado. Cada kilómetro que avanzábamos se sentía como un paso más hacia lo desconocido, como si el propio desierto intentara borrar nuestros rastros. El sol se desvanecía tras dunas que se alzaban como olas inmóviles y el viento susurraba nombres que ya nadie recordaba. Al llegar al punto marcado, la primera visión fue la de una sombra gigante que emergía entre la arena, una silueta que solo revelaba su forma completa bajo el ángulo correcto del sol. Ese instante marcó el inicio de lo que sería una de las exploraciones más intrigantes de nuestras vidas. Pero antes de adentrarnos en los detalles del hallazgo, quiero saber qué piensas tú de esta historia. Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero conocer tu perspectiva. Descendimos con la linterna en mano. La luz corta atravesando la penumbra del interior. La puerta principal crujió al abrirse, impulsada por una ráfaga que parecía querer expulsarnos. Dentro, los asientos estaban destrozados. Las máscaras de oxígeno colgaban de los soportes, corroídas por la arena que había penetrado cada rendija. No había equipaje, ni documentos personales, ni siquiera restos humanos que pudieran dar pistas sobre quién había estado allí. Todo apuntaba a una limpieza meticulosa, como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro de su paso. El aire estaba cargado de polvo, y el eco de nuestros pasos resonaba como un susurro en una tumba metálica. En la parte trasera de la cabina, bajo una placa corroída, descubrimos un objeto que llamó la atención de inmediato. Un reloj de pulsera cubierto de arena, detenido exactamente a las 3:17. El detalle era tan preciso que resultó imposible pasarlo por alto. El cristal estaba agrietado, pero la aguja de los minutos se había quedado inmóvil en esa hora, como si el tiempo se hubiese congelado en el momento del último contacto. La coincidencia era escalofriante, porque los registros de la desaparición del avión indicaban que la última transmisión había ocurrido a las 3:17, hora en la que se perdió la señal y nunca volvió a escucharse nada. La arena había preservado ese testigo silencioso, y el reloj se convirtió en la pieza clave que conectaba el hallazgo con el misterio histórico. Con el reloj en la mano, nos dirigimos al exterior para buscar más evidencias. La radiación de los equipos de medición mostraba fluctuaciones extrañas, como si el metal del fuselaje emitiera una energía residual que interfería con las lecturas. Revisamos los archivos de los periódicos de la época, los documentos clasificados y los mapas de vuelo. En los archivos de la Autoridad Aeronáutica, el número de serie del avión coincidía con un modelo experimental
que había sido probado en un programa secreto durante los años de la Guerra Fría. Sin embargo, los registros oficiales mostraban que el avión había desaparecido en una zona costera, no en el desierto. Las coordenadas oficiales no coincidían con el punto que habíamos localizado, lo que planteaba la pregunta más inquietante. ¿Cómo llegó ese avión a este páramo inhóspito? Mientras cruzábamos los planos y las anotaciones, una serie de símbolos extraños apareció grabada en una placa metálica oculta bajo una capa de óxido. Los números no correspondían a ningún sistema de numeración conocido. Eran combinaciones de líneas y curvas que parecían un código antiguo. Al iluminar la placa con la linterna, la luz reveló que los símbolos formaban un patrón repetitivo, como si fueran parte de un mensaje cifrado. Intentamos descifrarlo con los programas de análisis, pero el algoritmo no encontró correspondencias en bases de datos, de códigos militares o de civilizaciones perdidas. La sensación de estar frente a algo que trasciende la comprensión humana se hizo más fuerte, y la idea de que el avión había sido parte de un experimento cuyo objetivo era algo más allá de la simple aviación comenzó a tomar forma. El viento comenzó a intensificarse, levantando remolinos de arena que giraban alrededor del fuselaje como si intentaran envolverlo por completo. La atmósfera se volvió densa, y los sonidos del desierto parecían susurrar nombres olvidados. En ese momento, el dron capturó una última toma panorámica, el avión, la sombra alargada bajo el sol poniente, y la vasta extensión de dunas que se perdían en el horizonte. La imagen quedó grabada como testimonio de lo que habíamos descubierto, pero también como recordatorio de que el desierto guarda más secretos de los que la humanidad puede imaginar. Al regresar al punto de partida, el equipo estaba silencioso, cada uno procesando la magnitud de lo visto. Las preguntas abundaban. ¿Quién construyó aquel avión? ¿Cuál era su verdadera misión? ¿Por qué fue abandonado en medio del desierto y nunca recuperado? El reloj detenido a las 3:17 seguía marcando la hora de un evento que, aunque registrado en los archivos, había sido borrado del recuerdo colectivo. La respuesta, quizás, esté escondida en esos símbolos indescifrables, o tal vez nunca llegue a conocerse. Lo que sí sabemos es que el desierto no es solo un vacío de arena, sino un archivo vivo de historias que esperan ser descubiertas. Si te ha intrigado esta investigación tanto como a nosotros, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el avión era parte de un proyecto militar secreto? ¿O piensas que pudo haber sido una iniciativa extraterrestre? Tu teoría puede abrir nuevas vías de investigación y ayudar a desentrañar este enigma. Además, si disfrutaste de este recorrido, apóyanos suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando los misterios que se ocultan bajo la arena. No olvides darle like al video si te ha parecido fascinante y comparte este contenido con quienes también aman los enigmas sin resolver. Cada interacción nos permite seguir adelante y traer más historias como esta a la luz. En el próximo capítulo nos adentraremos en el análisis de los símbolos encontrados en la placa metálica y revelaremos una teoría que podría cambiar por completo la percepción que tenemos del programa secreto detrás del avión, porque este fuselaje no fue lo único extraño que encontramos aquí. Bajo la arena yace un secreto aún más profundo, listo para ser desenterrado. Mantente atento, porque la verdadera historia apenas comienza.